con los criminales, con los guerrilleros o en personas o los traidores. O personas mexicanas que consideraban que no era necesario ni siquiera gastar una bala en su muerte. Hay varias ahorcamientos, ajusticiamientos por parte de los americanos, en ocasiones 1 o 2, sin embargo el grupo más numeroso es de 5 individuos, que ocurre entre enero y febrero de 1848, es decir, ya casi al final, cuando te digo, hablo de este segundo periodo donde no pasaba gran cosa en Saltillo. La muerte de estos 5 pues guerrilleros, como se les consideraba, había sido porque habían asaltado un correo, como le llamaban, es decir, un grupo de soldados americanos que traían avituallamientos y pues la paga de los soldados en carretas, cerca de Camargo, o en la región acá de Nuevo León. Y después los descubrieron a ellos con los uniformes de los soldados muertos. O sea, quién sabe si en el fondo serían culpables, ¿no? Es decir, en ocasiones pues veían los cadáveres, quitaban la ropa y se la ponían porque era ropa de lana, muy fina, de buena calidad, etc. Y cuando los ahorcan, prácticamente 2 un día, otros 2 o 3 un día, etc., que son 5 o 6 en total, uno de ellos se levanta y da un discurso. Lamentablemente no tenemos el testimonio de qué dice, pero habla a los saltillenses, pues digamos, un poco quizás sobre la intervención o lo que él piensa, ¿no? de la acción que supuestamente habían realizado, de asesinar a estos cumplidos, le llamaban, de Mississippi, ¿no? Este grupo que protegían pues las carretas que traían los alimentos. Esto nos relaciona con la historia del Rey Dormido, donde también una escritora francesa, Germaine Bouet, que narra sobre las aventuras y desventuras de este guerrillero, menciona que ahorcan en un momento a 12 guerrilleros con el Rey Dormido en la Plaza de Armas, donde eran los ajusticiamientos, y el Rey Dormido da un discurso a los saltillenses sobre la independencia. Entonces, esto que ya corresponde a la leyenda, como lo que es la historia del Rey Dormido, en realidad vemos que está anclado en algo que sí pasó en Saltillo, aunque no con las características que están narradas, ¿verdad? Para noviembre de 1846, los norteamericanos ya sabían que Antonio López de Santa Anna formaba un ejército en San Luis Potosí. Y a pesar de que habían hecho algunas incursiones hasta Encarnación de Guzmán, a 60 kilómetros de Saltillo, y hasta Mazapil, Zacatecas, el general en jefe, Zachary Taylor, no quiso recorrer el desierto con su ejército porque el invierno aún no terminaba y la alimentación no era suficiente para el trayecto. Así que estratégicamente decide permanecer en Saltillo con buenos bastimentos, tropa descansada y con la ventaja de poder escoger el campo de batalla para cuando el Napoleón del Oeste, como llamaban a Santa Anna, decidiera atacar. Por su parte, Santa Anna, que recientemente había regresado de su exilio en Cuba, junta alrededor de 20,000 hombres en San Luis Potosí. La mayor parte eran campesinos y peones reclutados bajo el sistema de leva. A finales de enero de 1847 decide atravesar el desierto, presionado por la crítica de la prensa que lo acusaba de inmovilidad y, por otra parte, por su ego. Pensaba que podía ganarle a Taylor, a quien suponía debilitado por tener menos soldados, y luego regresar a Veracruz para pelear contra el general Winfield Scott, quien había desembarcado en ese puerto con 12,000 hombres. Ese viaje relámpago le costaría a Santa Anna más de lo que esperaba. En la travesía del desierto del 29 de enero al 23 de febrero de 1847, el general mexicano pierde cerca de 2,000 hombres, minados por la disentería y otras enfermedades, por cansancio y por deserción. El hambre era el compañero habitual de estos hombres y mujeres, que también iban mal vestidos para un clima extremo y en su mayoría mal armados. El miedo de ir a una muerte segura consumía la moral de muchos, pero otros se mantenían. Ingeniero Marco Antonio González, historiador. El ejército mexicano se componía precisamente por el ejército regular y por la leva.
Se forma en San Luis Potosí alrededor de 21,000 tropas. Santa Anna empieza a concentrar todas las tropas en San Luis para luego marchar hacia Saltillo. Obviamente que las tropas se van disolviendo porque va dejando una guarnición en San Luis, otra en Matehuala, va dejando gente hasta llegar a Encarnación de Guzmán alrededor de con 14,000 gentes. De esas también se desprenden aproximadamente unos 2,000 jinetes o 2,000 dragones, y prácticamente en la entrada en la batalla de la Angostura para el Ejército Nacional representó aproximadamente 12,000 gentes. ¿Con qué iban armados? Usualmente el ejército mexicano no tenía fábricas de armamento, en aquel entonces se llamaba Ejército Nacional. No había fábricas de armamento en México, entonces ellos utilizaron todas las armas de importación, sobre todo a Inglaterra, donde ellos compraron el Brown Bess, que era un mosquete utilizado por los británicos desde 1725, que fue cuando lo diseñaron, y que continuó usándose durante muchos años, más de 140 años, para forjar un imperio. Este Brown Bess, conocido en una mala traducción, no me gusta mucho emplearla, pero era conocido como la morena licha o la prieta licha. Es una paradoja del Brown Bess. Este mosquete pues dio sus resultados, ayudó a forjar un imperio, pero ya estaba obsoleto después de las guerras napoleónicas. Prácticamente todos los ejércitos reconsideraron su armamento y pues muchos ya vieron que la obsolescencia o la falta o la calidad de su armamento no era el adecuado, y simple y sencillamente pues se fueron desechando de todas estas armas. Obviamente que venían innovaciones tecnológicas bastante importantes que empezaron a impactar en el tipo de armamento, y creo yo que empieza allí, se considera de 1850 en adelante la época de oro de las armas. Obviamente que estaba en un lapso en esa época. Estas armas eran de pedernal, o sea, eran de chispa, como comúnmente se les conoce. Eran cañones con animaliza. Utilizaban como proyectil una esfera, una bolita de plomo, y de propelente, obviamente, que usaban la pólvora negra. Hay mucha confusión en cuanto a la pólvora negra. No es igual a la pólvora actual, a la pólvora gris o la pólvora sin humo. La pólvora negra tiene una eficiencia que cuando esta se enciende, el 60% de su peso se convierte en humos y se convierte en residuos, tizne, por decirlo así, y el 40% se convierte en gas nitrógeno, que es el impulsor de la bala. Obviamente, pues que esto le da la característica precisamente a las armas, mucho humo, relativamente baja potencia, no eran muy potentes las armas, de bajo alcance por ser un ánima lisa totalmente. El Ejército Nacional se ve obligado a la compra de estos artefactos, porque Inglaterra ofrece a todo el mundo, no nada más a México, grandes cantidades que tenía en el almacén, que eran alrededor de 400,000 armas las que tenía guardadas, de las cuales muy apenas 200,000 servían. Pero tenía una ventaja en Inglaterra, que tenía las armas y lo mejor para todos, las fiaba. Recreación. La traición. Rumbo a Saltillo, estacionado en la Hacienda de la Encarnación. Santa Anna medita y escribe a la luz de una vela. Todo favorecía la ignorancia en que estaba el enemigo acerca de nuestra marcha. Pero aún la desgracia nos persiguió en esto. Un desertor de coraceros nativo de Saltillo, llamado Francisco Valdés, se pasó al enemigo donde la Encarnación y le dio parte del movimiento.
La execrable traición de esta infame frustró nuestras combinaciones. Mientras tanto, en el cuartel norteamericano, en la hacienda de Buenavista, el teniente John James Peake escribía: Santa Ana está en San Luis Potosí e integra una armada numerosa. Los reportes dicen que son 20,000, quizás 30,000. Está muy ocupado fortificando y fundiendo las campanas para convertirlas en cañones de alto calibre. La Angostura es un paraje ubicado a 14 kilómetros al sur de Saltillo, sobre el camino a Zacatecas. Al oriente lo flanquea la monumental Sierra Madre Oriental, en su tramo conocido como Sierra de Zapalinamé, y al poniente de la carretera se extiende un terreno surcado por intrincadas barrancas, donde resulta imposible la operación de la artillería volante de cualquier ejército. Por eso, Zachary Taylor escoge esta locación como campo de batalla. Ubica a su ejército en línea perpendicular al camino real de poniente a oriente, subiendo la falda de la sierra. Sin duda, un campo de batalla que implicará muchos contratiempos al enemigo por los pliegues montañosos. Solo emplaza una pequeña porción de artillería al oeste para atajar cualquier intento de rodear las barrancas. El general norteamericano se estaciona en lo alto de una de esas colinas en donde tiene una perspectiva favorable de las acciones, al contrario de Santa Ana. La Angostura es un paso angosto que nos recuerda la batalla griega de las Termópilas. Ingeniero Marco Antonio González, historiador. La bayoneta que calaban estas armas, que más o menos medían 1.10, entre 1.10 y 1.20, quiero hacer la aclaración también de que su culata era tipo vela, era un poquito difícil de encarar, o sea, de subir y poder apuntar. Se le colocaba una bayoneta sin candado de 3 filos y así se completaba el arma como una especie de lanza. El uso táctico, obviamente, que era disparar más o menos a un blanco a 60 metros, 60, 70 metros, no tenían mucho alcance. Los soldados muy, muy bien entrenados podían disparar hasta 4 tiros por minuto. Los mexicanos eran muy hábiles para cargar. El soldado mexicano de alguna manera adquirió una habilidad casi innata, que con muy poquito entrenamiento ellos tenían la capacidad de cargar rápidamente el arma. El arma se carga en 12 pasos. El problema de las armas mexicanas era que estas tenían que la calidad de la pólvora era tan mala que tenían que poner el doble de la carga prácticamente para que pudiera tener rendimiento. ¿Qué es lo que pasaba? Como son armas de chispa, como son armas de pedernal, hay un fogonazo que viene directo hacia los ojos al momento de hacer el chispeo, y en la cazoleta a recibir la ignición, pues hay un destello muy fuerte de pólvora, y eso hacía que le causaba temor al soldado y hacía que disparara desde la cadera. También el retroceso era muy violento. Conjugando todas estas dos cosas, tanto el alcance, 3 cosas, la precisión y el manejo del arma, pues hacían que el arma fuera muy ineficiente porque tenían que disparar desde la cadera. No podían apuntar o más o menos encañonar, no digamos apuntar, pero al menos encañonar el arma, y pues los disparos eran muy fallidos, ¿verdad? Eso hacía que
hacían tantos disparos, pero el número de aciertos era prácticamente entre el 1.5 y 2% de acierto.